1. Bisha Belesh, ¿cómo están? Hachmalukin, muy buenos días. Soy Carlos Chablé Mendoza, cronista de Nojca, Santa Cruz, Ixbalamná, actual ciudad de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, México. Me tocó platicar con ustedes, participar en esta mesa con el tema del Tren Maya o del llamado Tren Maya. Decimos llamado porque no consideramos apropiado nombrarlo de esa manera, el que lo hayan nombrado de esa manera, incluso un tanto grosero, porque ese tren no es de indígenas y mucho menos de los mayas. Es un proyecto, un enorme proyecto, megaproyecto le dicen, que no pedimos, que los mayas no pedimos se realizara. Es un proyecto que venía de tiempo atrás de gobiernos neoliberales y que hoy pretende concretar el actual gobierno que encabeza el presidente Andrés López Obrador. En primer lugar, el realizar esta construcción del tren es violatorio de nuestros derechos territoriales. Este megaproyecto mal llamado Tren Maya viola incluso convenios, pactos internacionales que el Estado mexicano ha firmado a lo largo de varios años. Es violatorio, por ejemplo, del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de otra larga lista de convenios internacionales, pero también violatorio de la Constitución. ¿Por qué? Porque el presidente, el actual presidente, al asumir el cargo, juró cumplir con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una constitución que de alguna manera recoge derechos, reconoce derechos de los pueblos originarios en nuestro país. Juró cumplir y hacer cumplir esta constitución vigente aún en México, con las medidas, con las acciones, con este en especial, particularmente hablando de este tema, con este tren, pues se violan nuestros derechos reconocidos en la Constitución, derechos que se han conquistado a lo largo de muchos años de lucha. Hoy se habla de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque considera el actual partido gobierno, el actual régimen llamado de la 4T, que han habido tres transformaciones: la independencia, la reforma y la revolución. Tres etapas en la historia de México en las que se ha quedado a deber a los principales protagonistas, a quienes fueron la fuerza motriz de esas tres revoluciones, y me refiero a los pueblos originarios. Hoy en esta llamada Cuarta Transformación, pues no solamente se deja de restituir lo que se le ha quitado a los pueblos originarios de México, sino que también se les sigue quitando nuevos despojos. Yo quiero recordar en esta charla, que una de las razones del levantamiento maya ocurrido en 1847 fue precisamente, una de las principales razones, el despojo del territorio a los pueblos mayas. ¿Para qué? Para que siguieran creciendo las haciendas en manos de españoles y criollos, esas haciendas ganaderas, azucareras, maiceras, luego enequeneras. Bueno, pues crecían con el despojo del territorio maya. Eso fue una de las razones principales del levantamiento maya de 1847, que se conoce como Guerra de Castas. Pues además de eso, pues había un cobro excesivo de impuestos, había un cobro excesivo de subvenciones eclesiásticas, había una terrible situación de esclavitud y además de despojo territorial. A esto se enfrentaron nuestras ancestras y nuestros ancestros con el levantamiento iniciado en 1847, que duró medio siglo duró este levantamiento y nunca concluyó con un armisticio, con un pacto de paz eficaz, porque la resistencia se mantuvo y tuvo otras manifestaciones, otros estallidos importantes
ya entrado en los años 30, en abril de 1933, en los años 70, 1976, y me refiero al enfrentamiento que hubo en Tsulá en 1933 con el ejército mexicano y que encabezó Evaristo Zulú, y me refiero al de 1976, al de Chemash, Yucatán, cuando se enfrentan los mayas a un fuerte operativo policíaco militar en ese entonces. Así que la resistencia ha sido grande. Nuestro pueblo ha resistido desde que llegó el invasor, desde que hicieron su expedición y descubren esta parte que hoy es Quintana Roo en 1517. Esta resistencia viene desde entonces y con innumerables manifestaciones heroicas de lucha de nuestros ancestros y ancestras, y una de las principales fue lo que ya mencioné, la llamada Guerra de Castas o Gran Levantamiento Maya de 1847. Hoy el despojo territorial es para construir un tren. Esto implica no solo el despojo del territorio maya, sino la destrucción de su flora, de su fauna, de esa gran biodiversidad que existe gracias a nuestros ancestros. Si hoy en Quintana Roo existe la reserva de la biosfera de Siancán, una de las principales en esta parte del mundo, es gracias a la resistencia del pueblo maya Macehual. Es gracias a medio siglo de autonomía que tuvo como centro precisamente Nojca, Santa Cruz, Xbalamná, hoy Felipe Carrillo Puerto y Tulum. No podemos dejar de mencionar que no estamos de acuerdo entonces, y por estas razones, con el Tren Maya. No estamos de acuerdo porque con el despojo territorial viene la destrucción no solamente de nuestra riqueza natural, sino de nuestra cultura misma. Con el Tren Maya se extiende, se expande el turismo convencional y masivo y todos los males que acarrea. Y me refiero a la extensión de la trata, la extensión del narcotráfico, la extensión de los feminicidios, la extensión de la inseguridad y la extinción, ¿sí? La extinción de nuestra cultura. Confiamos, al menos yo como cronista de Nojca, Santa Cruz y Xbalamná, confío, tengo esperanza en que esta resistencia continúe, esta resistencia cultural que nos ha permitido seguir siendo mayas, continúe ante esta nueva afrenta, ante este nuevo riesgo que se nos viene encima. Unos nos quieren convencer que con el tren viene el desarrollo, pero resulta que nosotros no creemos que ese tipo de desarrollo, el que hemos visto que destruya la naturaleza en la parte norte de Cancún, en la llamada Riviera Maya, en Tulum, ese crecimiento, ese desarrollo a partir del turismo ha traído consecuencias negativas para los pueblos mayas de este estado de Quintana Roo. Recordemos que el proyecto de tren hoy está detenido gracias a una actitud valiente de ambientalistas que han luchado toda la vida, que han luchado desde siempre por proteger el medio ambiente, los recursos naturales, la fauna existente en esta parte de Quintana Roo, en todo Quintana Roo. Se ha frenado, ya un juez lo declaró que de manera definitiva, en tanto se resuelva este asunto de la no existencia de la manifestación de impacto ambiental. El presidente insiste que a pesar de esta suspensión definitiva, la construcción del Tren Maya vaya a continuar, y consideramos que es una actitud no solamente violatoria a nuestra Constitución, a los convenios, a los pactos internacionales firmados por el Estado mexicano, sino que también es una afrenta, una nueva afrenta del actual representante del Estado neoliberal, que vino a pedir perdón precisamente el año pasado aquí a Tijosuco, Quintana Roo, que vino a pedir perdón al pueblo maya por los agravios sufridos durante la conquista, colonia y el levantamiento maya de 1847. Y en esa ocasión dijimos que no bastaba pedir perdón, que no era suficiente, que es necesario restituir lo que nos han despojado como pueblo maya Macehual, que era necesario restituir y resolver problemas de hoy.
Resulta que se pretende invertir miles de millones de pesos en el Tren Maya que destruye territorio y cultura. Se prefiere hacer eso y no resolver problemas serios como son la necesidad de apoyar de manera eficaz, sin clientelismo, la producción de granos básicos como el maíz. Cuando no se atiende y no se fortalece el sistema de salud, cuando no se apoya a la educación, por ejemplo, a las universidades interculturales del país y en el caso nuestro a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, que requiere de apoyo, como también la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Se deja de atender el equipamiento, mantenimiento puntual de las escuelas de educación básica. Se deja de atender a las mujeres y se deja de hacer lo necesario por garantizar condiciones de vida a las mujeres trabajadoras, pues se cancelan proyectos que antes respaldaban su importante labor como mujeres trabajadoras, como mujeres mayas. Quiero advertir que el interés, la terquedad más bien, el insistir con continuar este proyecto de destrucción, de lograr imponerse, será una gravísima acción, un gravísimo atentado contra algo que no puede ser restituido pronto. Si con los primeros trazos del Tren Maya entre Cancún y Playa del Carmen, los primeros trazos resultaron equivocados y que destruyeron miles de árboles, que afectaron la infraestructura existente, que crearon problemas incluso a los empresarios turísticos por el traslado de sus clientes, que afectaron el territorio municipal del municipio de Solidaridad, que se pretendía extender hasta Tulum y hoy que están detenidos. Bueno, pues ya se hizo un grave daño. Haber desmontado kilómetros y kilómetros de selva, el haber afectado, tapado cenotes o ríos subterráneos que para nosotros son sagrados, y con ello también destruido el hábitat de muchas especies de fauna que ponen en riesgo el paso del jaguar, que ponen en riesgo el paso del tapir, del tejón, de las aves, de toda la fauna que a través de la propaganda turística se ofrece al turismo. La destrucción de toda esta riqueza que paradójicamente se ofrece al turismo. La destrucción que trae también a nuestros lugares sagrados, antiguos centros ceremoniales, pues es un atentado grave que no podemos aceptar. Parece que nuestra voz, la voz de los ambientalistas, la voz de quienes han mantenido el patrimonio cultural material antiguo del pueblo maya en esta parte del país, no quiere ser escuchada. Indudablemente que el Estado ha obtenido resultados en su política de división y enfrentamiento. Lo mismo hicieron cuando el levantamiento maya de 1847. Lo mismo hicieron durante 50 años de resistencia maya macehual. Enfrentar, dividir. Así, algunos hermanos a quienes se convence a través de dádivas, a través de política clientelar, a través de llamados programas de bienestar social, pues por esas razones se manifiestan a favor del proyecto de esta cuarta transformación o llamada cuarta transformación. Pero si hubiera una consulta real a los antiguos pobladores de ese territorio, otra sería la opinión. Si se hiciera una consulta verdadera, pertinente, de buena fe, o como marca el convenio 169 de la OIT, otros serían los resultados. Se habla de una consulta realizada, pero fue hecha a modo, utilizando a un llamado Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que solamente sirve a los caprichos del presidente. Esta consulta no nos representa,
como tampoco nos representan quienes, diciéndose mayas, respaldan un proyecto de destrucción. Hay que ser claro en este sentido. Así que quiero agregar que el proyecto o el llamado proyecto Tren Maya pues no está separado del resto del país. Tiene mucho que ver, tiene mucha relación con el proyecto transísmico o del tren transísmico en Oaxaca. Es parte de un mismo gran megaproyecto. Un megaproyecto que viene a ponerse al servicio precisamente de la crema innata de la oligarquía que gobierna este país, pero también de la oligarquía internacional que quiere saquear nuestros recursos, que quiere hacer uso de nuestros recursos y de nuestros territorios. Así que las luchas entre los pueblos indígenas de Oaxaca y los pueblos mayas de la península de Yucatán, pues es una misma lucha, es una misma resistencia. Se manifiesta de diferentes formas, claro, de diferentes maneras, pero la lucha es la misma, la resistencia es la misma para defender nuestros territorios, para defender nuestro derecho a seguir siendo, en este caso, pueblos mayas, para seguir siendo aquellos descendientes de quienes han hecho famosa esta región. Hablan de los mayas, pero como si fueran mayas muertos, no hablan de los mayas actuales. Los mayas actuales somos personas de carne y hueso, hombres y mujeres, que seguimos recreando nuestra cultura, fortaleciendo nuestra identidad, haciendo uso de nuestra memoria histórica, que nos indica que hay que tener cuidado, que hay que estar pendiente de lo que ocurre, que no debemos dejarnos despojar otra vez de nuestro territorio, de que sobre nuestro territorio descansa una lengua y una cultura, se ha hecho una historia de resistencia que vale la pena defender y continuar. Por nuestro derecho a seguir siendo mayas, por nuestro derecho a contar un territorio en el que nuestra cultura siga viva, por nuestro derecho a la vida, por nuestro derecho a tener, como lo hemos hecho en el transcurso de los siglos, la protección, siguiendo la protección de nuestra madre naturaleza, por el derecho a la libre determinación y autonomía, decimos no al Tren Maya. No queremos que se extiendan los males del turismo convencional y masivo al resto del estado de Quintana Roo. No queremos que se extienda más lo que ha demostrado ser negativo, destructivo, nocivo, ofensivo a nuestra cultura. Claro que queremos el desarrollo, claro que queremos compartir con los demás un desarrollo, pero no de esta manera, no con destrucción. Que se permita la participación de nuestros sabios, de nuestras sabias, de nuestras autoridades tradicionales auténticas en algo que tiene que ver con nuestro futuro, en algo que tiene que ver con el futuro de la península de Yucatán, que como decía Felipe Carrillo Puerto, el futuro pertenece también al pueblo maya, porque la península de Yucatán es maya. Es lo que quería manifestarles, compartir con ustedes. Espero contribuir a la reflexión hasta llegar a un gran pronunciamiento respaldado por muchas más gentes y personas de diferentes pueblos y que haga ver no solamente al pueblo, no solamente al presidente de México, sino a la opinión pública internacional, que hay opiniones diferentes en torno al llamado proyecto Tren Maya. Hueyanone, aquí estamos. Hachmayaon, somos mayas. Kushanon, estamos vivos. Dios Botic, muchas gracias.